Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que cualquier otra cosa, agradezco encarecidamente la invitación a la doctora Basurto y al doctor Ferreira. Para mí es un privilegio estar aquí en la academia compartiendo este momento con ustedes y particularmente hablar desde mi arista, que sería el envejecimiento. Y precisamente voy a hacer el enlace a muchas de las cosas. Voy a intentar, por eso estaba tomando mis notas, allá no encimarme con lo que se ha mencionado, pero entonces vamos a comenzar. La pequeña agenda de esta presentación, vamos a repasar los cambios asociados al envejecimiento en la glándula tiroides y un poco del eje hormonal tiroideo. ¿Cuáles serían entonces las particularidades del hipotiroidismo y del hipotiroidismo subclínico en las personas mayores y si esto pudiera llegar a ser diferente con otros grupos etarios? Lo primero sería quizá platicar de los cambios que pudieran suceder en el eje como tal, pero vamos a acotarnos un poco a la hipófisis y a la glándula tiroides. Como tal, el eje hormonal tiroideo cuando somos personas mayores se va a mantener. Quizá la parte más práctica, pragmática sería decirlo así, sin embargo, sí hay ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, es más fácil tener deficiencia de yodo, ya sea por la baja ingesta o la absorción intestinal. El volumen tiroideo globalmente sí puede disminuir gracias a una fibrosis o atrofia progresiva de la glándula. De igual manera es más fácil o más frecuente detectar nodularidades en la glándula porque también hay un incremento de la prevalencia de ciertas enfermedades tiroideas con el paso del tiempo. Quizá estos dos puntos serían los más importantes respecto a lo que voy a desarrollar en las siguientes diapositivas, que sería que sí es más frecuente encontrar en la persona mayor, particularmente dándole una perspectiva de género, como nos mencionó la doctora Abreu, la presencia de anticuerpos tiroideos sí es más frecuente en personas mayores, particularmente en mujeres mayores. Y también hay otros fenómenos como la infiltración linfocítica, que ahora vamos a ver un poco. Algo que es importante, y vamos a comenzar por ahí, ya específicamente hablando del eje hormonal, es que sí, realmente con el paso del tiempo, es decir, conforme vamos creciendo, los niveles de la hormona estimulante de tiroides incrementan, es decir, si hay un incremento asociado a la edad con los niveles de TSH. Y lo que estamos viendo en esta figura es que los niveles normales, vamos a denominarlo así, porque esto proviene de series de estudios de cohortes, pueden ser distintos en personas mayores. Particularmente en las personas más grandes, es decir, quizá en las personas de 80 años y más, ya las percentilas 97.5 pudieran ser de alrededor de 8 para la hormona estimulante de tiroides. Y esto pudiera ser conceptualizado como un remodelamiento del eje hormonal tiroideo. En realidad esto no traduciría patología como tal, sino es un remodelamiento que sigue la fisiología del organismo para adaptarse a las necesidades y un poco a las particularidades metabólicas de la persona mayor, y es por eso que niveles relativamente altos de hormona estimulante de tiroides sí se han asociado en series con mayor longevidad. Respecto a la T4 y T3, globalmente la T4, a pesar de que sí esté descrita una menor captación de yodo por la glándula, una disminución de la secreción de la hormona libre, también un menor aclaramiento o depuración por baja actividad de las desyodasas, esto quizá el tono más bien sería compensar y mantener los niveles de T4, pero la que sí pudiera estar un poco más baja durante el envejecimiento sería la T3, precisamente por la menor conversión periférica de T4 a T3, lo cual en el envejecimiento nos pudiera dar un perfil en la persona mayor sana, que de hecho, si lo interpretamos superficialmente, pudiera ser muy parecido al del hipotiroidismo subclínico, es decir, vamos a encontrar una TSH normal o ligeramente elevada, vamos a encontrar una T3 relativamente normal o disminuida, y podemos encontrar una T4 libre lo más frecuentemente normal, lo cual pudiera parecer al perfil del hipotiroidismo subclínico de poblaciones más jóvenes. Vamos a particularizar entonces el hipotiroidismo en la persona mayor. Lo que no es diferente es que vamos a tener la versión subclínica, es decir, con un incremento de la TSH y con un incremento de la T4 libre normal, y la versión manifiesta, en la que vamos a tener precisamente un incremento de la TSH y una disminución de la T4 libre. Lo que no hay quizá mayor discusión o no hay mayor misterio es que en las personas de más de 65 años el hipotiroidismo manifiesto sí se asocia a un incremento de la mortalidad, así como una mayor incidencia de eventos cardiovasculares y, como lo mencionó el doctor Miracle, también a mayores tasas de osteoporosis.
La epidemiología, retomando lo que nos dijo un poco la doctora Basurto, es donde las cosas se pueden volver difíciles porque hay mucha literatura gris. Por ejemplo, la prevalencia de hipotiroidismo manifiesto en personas mayores, por eso aquí va un asterisco, varía en función de ¿qué? De los puntos de corte que se utilicen de TSH, de las definiciones de hipotiroidismo manifiesto y evidentemente de la población que estemos estudiando. Lo que no es diferente en personas mayores es que continúa siendo más frecuente en las mujeres mayores y continúa siendo más frecuentemente asociada a otras enfermedades autoinmunes. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, aquí es donde ya hay mucha literatura gris, pero que afortunadamente hay muchas iniciativas que van hacia esa vertiente. Por ejemplo, las prevalencias llegan a ser tan altas como a 15, 20, 25%, como les dijo la doctora Basurto, en personas de 70 años y más, particularmente en las mujeres. Sin embargo, si nosotros aplicáramos las sutilezas que acabamos de decir en algunos estudios epidemiológicos, más o menos el 70% de las personas que están catalogadas como en hipotiroidismo en realidad pudieran tener hipotiroidismo subclínico. Esto evidentemente hablando de la persona mayor. En cuanto a la etiología, la verdad no va a ser diferente, es decir, a pesar de que tengamos otras cosas en la persona mayor, como por ejemplo más uso de medicamentos que pueden alterar la función tiroidea y también podemos tener deficiencia de yodo, la verdad es que el hipotiroidismo autoinmune, es decir, la enfermedad tiroidea autoinmune que da hipotiroidismo, sigue siendo la más prevalente. ¿Por qué? Porque hay muchos factores asociados al envejecimiento que van a afectar a este nivel la glándula tiroidea. Por ejemplo, lo primero sería la inmunosenescencia, que es el cambio, no la disminución, sino el remodelamiento que sufre el sistema inmunológico durante el envejecimiento. Y esto es un cambio o una inflamación crónica de bajo grado sistémica que consecuentemente hace que las células adopten un fenotipo que se llama fenotipo secretor asociado a senescencia, y lo que da colectivamente esta inmunorremodelación durante el envejecimiento es el incrementar la susceptibilidad a infecciones. Todos hemos escuchado que las personas mayores son más vulnerables a ciertas infecciones, neoplasias, respuestas disminuidas a vacunas, pero por este fenómeno llamado también cambio en la inmunotolerancia, las personas mayores son más susceptibles a enfermedades autoinmunes, evidentemente incluyendo la enfermedad tiroidea. Y precisamente estos cambios sutiles pero significativos en el enlace inmunológico con la glándula tiroides pueden llegar a dar alguna manifestación clínica. Por ejemplo, lo que podemos tener en cuanto a este enlace sería una disminución en la función de células T reguladoras y cambios hacia fenotipos proinflamatorios, lo cual puede volver más fácil precisamente la patogénesis de enfermedad tiroidea autoinmune, y también la disminución relativa de ciertas citocinas antiinflamatorias que puedan promover la apoptosis y piroptosis de las células tiroideas con un consecuente cambio endocrinológico. Ya estábamos adelantando que es cierto que la prevalencia de autoanticuerpos anti-TPO particularmente incrementa con la edad, particularmente más en las mujeres. En las personas mayores se llegan a documentar hasta 10% de seropositividad para anticuerpos antitiroperoxidasa y en algunas series de casos llega a ser hasta de 20% de positividad en mujeres mayores, lo cual sí se puede reflejar en mayores tasas de tiroiditis de Hashimoto, inclusive esto en regiones con suficiencia de yodo. Aunque también conforme va pasando el tiempo, esto pierde tal vez la significancia. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos pueden ya no ser tan eficientes y no despertar el mismo fenotipo inflamatorio que en personas más jóvenes. Y entonces el significado clínico de los anticuerpos antitiroideos va a variar, es decir, no necesariamente va a conducir a enfermedad tiroidea autoinmune, y esto más bien sí va a depender de otros mecanismos efectores y la serie de otros, factores de vulnerabilidad que tengan las personas. Y con esto pues respondemos a esa pregunta, ¿no? ¿Y la etiología en las personas mayores? No cambia mucho, es decir, sigue siendo enfermedad tiroidea autoinmune y a nivel global vamos a ponerlo en deficiencia de yodo. Sin embargo, hay otras cosas que sí me gustaría puntualizar, que sería la polifarmacia. Hay viejos conocidos que afectan el eje hormonal tiroideo como los beta bloqueadores y la miodarona. Sin embargo, cada vez las personas mayores son más susceptibles a ciertas neoplasias que cada vez les permiten utilizar más ciertos tipos de inhibidores de tirosincinasa y particularmente inhibidores del checkpoint inmunitario, lo cual puede tener bastante relevancia para la función tiroidea.
Como nos decían ya todo el grupo de expertas y expertos, en realidad los síntomas, vamos a ponerlos entre comillas, clásicas del hipotiroidismo, de por sí son inespecíficos. En la persona mayor pudieran llegar a ser todavía más inespecíficos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo fatiga, somnolencia, estreñimiento, y esto tal vez nos lo pueden dar muchas otras comorbilidades. Y quizá una que recurrentemente está presente en la literatura pudiera ser la queja de memoria o la disminución en el rendimiento cognitivo. La disminución en el rendimiento cognitivo sí como tal es una característica del hipotiroidismo manifiesto e inclusive en la clínica de memoria, en la consulta de geriatría, sí solicitamos pruebas de funcionamiento tiroideo cuando una persona tiene queja de memoria significativa. Hay muchas manifestaciones descritas, enlentecimiento del pensamiento, alteraciones en la concentración, pero esto realmente es inespecífico, es decir, porque se han documentado alteraciones en otros dominios cognitivos, como son fallas en la atención, el funcionamiento ejecutivo, etcétera, y esto sí que se corrobora en el hipotiroidismo manifiesto en estudios funcionales del sistema nervioso central. Es cierto que el tratamiento con levotiroxina puede mejorar el rendimiento cognitivo en el hipotiroidismo manifiesto, sin embargo, en el hipotiroidismo subclínico, que es lo que voy a dar en las siguientes diapositivas, no hay evidencia muy sólida de que en realidad las dos condiciones estén relacionadas. Para finalizar esta parte, pues en realidad, para también no encimarme con los otros ponentes, en cuanto al tratamiento del hipotiroidismo manifiesto en personas de 65 años y más, evidentemente se aconsejan empezar con dosis mucho más bajas. ¿Por qué? Porque el reemplazo excesivo también se asocia a lo que nos dijo el doctor Miracle, palpitaciones, fibrilación auricular, podemos desencadenar nosotros insuficiencia cardíaca, disminución de la densidad mineral ósea, etcétera. Y por otro lado, cada que prescribamos levotiroxina en la persona mayor hay que tomar en cuenta los cambios en la depuración metabólica, las interacciones con medicamentos y reacciones adversas que pudiera tener. Las últimas diapositivas van a ser dedicadas al hipotiroidismo subclínico en la persona mayor y vamos a repuntualizar el punto de la alta prevalencia. ¿Por qué? Por digamos, cómo se ha operacionalizado a lo largo de tiempo el hipotiroidismo subclínico. Como tal, ya dijimos que los niveles más altos de TSH van a ser frecuentes en la persona mayor, sin embargo, los predictores de progresión es que sí sean TSHs muy altas, es decir, por encima de 10, que exista presencia significativa de anticuerpos antitiroperoxidasa y mujeres de edad avanzada con anticuerpos positivos. ¿Cuándo tratar? Esto no es un, vamos a decirlo, absoluto, pero las recomendaciones de distintas organizaciones y sociedades es que, por ejemplo, si tenemos personas mayores, es decir, de 65 años y más, y las TSHs están por debajo de 7, la sugerencia es no tratar. Sin embargo, TSHs persistentemente elevadas en el tiempo, y en zona gris con anticuerpos positivos y otros factores de riesgo para progresión, claro que se puede considerar. Este es un estudio que quizá todos los especialistas de endocrinología conocen, que es el estudio TRUST. Es un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado por placebo, en el que a personas mayores con hipotiroidismo subclínico se les ofreció terapia con levotiroxina para ver la respuesta precisamente en cierta sintomatología, y lo que se encontró es que no hubo beneficio sintomático para las personas mayores en las escalas que se utilizaron. De igual manera, en cuanto a los eventos cardiovasculares, para grados leves y riesgo de enfermedad cardiovascular o mortalidad, hay estudios muy grandes que para grados leves de hipotiroidismo subclínico no se ha encontrado un incremento de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, las TSHs persistentemente por arriba de 10 sí, y por eso ya hay estudios parecidos al TRUST en curso, es decir, ya hay estudios controlados por placebo, aleatorizados, que van a ofrecer una respuesta al respecto en el futuro cercano. Por último, en cuanto al deterioro cognitivo, más o menos la misma historia hablando de hipotiroidismo subclínico. En grandes revisiones sistemáticas con metaanálisis, lo que se ha encontrado es que en los estudios que han ofrecido levotiroxina y han medido desenlaces cognitivos en personas mayores con hipotiroidismo subclínico, no han encontrado un beneficio de la misma. Y entonces hay que encontrar, como decimos, el justo medio de a quién sí y a quién no, lo cual me lleva a las conclusiones. En primer lugar, el envejecimiento puede y va a modificar la vulnerabilidad y presentación clínica de los trastornos tiroideos en las personas mayores. Algunas personas van a tener mayor predisposición a los mismos, pero también pueden tener síntomas menos específicos o enmascarados por otras comorbilidades. En segundo lugar, existen indicaciones y recomendaciones al respecto sobre el tratamiento de enfermedad tiroidea subclínica. ¿Por qué? Porque también queremos evitar desenlaces desfavorables asociados al sobretratamiento.
Esto es muy importante. Y en último lugar, el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo en la persona mayor en realidad no van a ser muy diferentes respecto a pares más jóvenes. Sin embargo, sí tenemos que tener algunas consideraciones como el ajuste de la levotiroxina, particularmente en personas mayores con enfermedad cardiovascular subyacente. Muchas gracias.